Jesús dispuesto a sanar tu corazón. Voy a invitarles a buscar en la palabra del Señor el Evangelio según San Lucas, capítulo número 4, los versículos del 16 al 19. Lucas, capítulo 4, versículo 16 y hasta el 19. Dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Vemos que en esta parte de la Escritura Jesús entra en la ciudad de Nazaret, en una sinagoga, y lee precisamente esta profecía donde Dios, a través del profeta Isaías, unos 700 años antes, Dios habló acerca de Jesús, acerca del Mesías por medio de este profeta. Está en Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2, que no es necesario buscarlo, y Jesús está viviendo el cumplimiento de esta profecía. Jesús está prácticamente recién comenzando su ministerio público, y en esta parte de la Escritura Jesús está hablando de algunos de los principales propósitos de su venida. Dice en el versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. 6 de los principales propósitos de la venida de Jesús a este mundo, que bien pudiéramos resumirlo en uno solo: Jesús viene a perdonar nuestros pecados y a darnos vida, y vida en abundancia, a darnos la vida eterna. Sin embargo, cuando leemos esta porción de la Escritura y leemos precisamente la expresión que está en el versículo 18, la segunda parte, donde dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, puede ser que inmediatamente nos venga a la mente una persona que se acerca a Jesús con un corazón sangrando de dolor, un corazón hecho pedazos, un corazón quebrantado. Y vamos a ver el momento en que esta persona, en esta circunstancia, se encuentra con el autor de la vida. Vamos a verlo en Marcos capítulo número 5, versículo del 25 al 34. Evangelio según San Marcos, capítulo número 5, los versículos del 25 hasta el 34. Dice así Marcos 5, 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto.
Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu azote. Hermanos míos queridos, estamos en presencia de una mujer israelita que llevaba 12 años sufriendo una penosa enfermedad. La palabra de Dios dice en el versículo 26 que había gastado todo lo que tenía y le iba peor. Esta mujer iba de mal en peor. Imaginemos cuánto había sufrido esta mujer en manos de los médicos de su época, una época que no contaba con los avances científicos y tecnológicos que tenemos en nuestros días. Imagínense, había sufrido de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía. Notemos cuánto sufrió esta mujer, que hasta incluso la ley de Dios declaraba a una mujer en tales circunstancias inmunda, impura, podemos considerarla como pecadora. Dice la Biblia en Levítico, y dejen marcado Marcos capítulo 5, y vamos a trasladarnos a Levíticos capítulo 15, versículos 19 y luego del 25 al 28. Levíticos capítulo número 15, versículo 19, dice así. Levíticos capítulo 15, versículo 19, dice: cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Ahora dice del versículo 25 al 28: y la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Imagínense en las circunstancias que se encontraba esta mujer, que la ley de su Dios, la palabra inmundo significa impuro, no debía de estar en los lugares santos, en los lugares donde se adoraba a Dios. Imagínense cuánto sufría esta mujer, que no solamente la persona que le tocara quedaba inmundo esa persona hasta la noche, sino que cualquier persona que tocase un objeto que ella tocara, esa persona también quedaba inmundo. Y esta mujer ahora lleva 12 años padeciendo de esta enfermedad. Imaginemos cuánto sufría esta mujer, que ella tenía que estar apartada de la gente, apartada de la sociedad, porque si no, cualquier persona que la tocase quedaba inmundo. En aquel entonces las mujeres eran tenidas en tan poca estima que se dice que los principales religiosos de aquel entonces, los escribas, los fariseos, veían a una mujer venir de frente y se cambiaban para la otra acera. Hace poco estaba viendo un documental que nos habla acerca de los judíos ultraortodoxos en la ciudad de Nueva York, también en Jerusalén y en una ciudad de un país centroamericano. Y cómo la persona que estaba haciendo el documental, que estaba viviendo 21 días con ellos, estaba frente a un hombre judío ortodoxo, y dice que se veía que el hombre ni alzaba los ojos para mirarle la cara a la mujer, sino que hablaba así. Había una escalera donde había como una sábana, donde dividía, por un lugar entraban las mujeres, por el otro lado los hombres. Imagínense esta mujer en los tiempos de Jesús, y estos judíos ultraortodoxos de los días de hoy, podemos compararlos con los judíos fariseos, intérpretes de la ley de los tiempos de Cristo. Y ahora imagínense cuánto estaba sufriendo esta mujer. Sufría
en su alma, en lo profundo de su corazón, en primer lugar, el rechazo de la sociedad donde vivía. Se consideraba muy inferior a la gente de su época. Vivía con complejos. Se consideraba que para Dios no valía nada. Estamos hablando de una mujer israelita con un problema en su interior, una enfermedad, tiene flujo de sangre. Y esta mujer conoce del Antiguo Testamento, sabe los milagros que Dios hizo en el Antiguo Testamento a tantas personas, como a Sara, que era estéril, que había perdido la costumbre de las mujeres, y Dios obró en su interior y pudo tener hijos. Conocía la historia de Raquel, la hermana de Lea, que no tenía hijos y tuvo 2 hijos. Dios hizo el milagro. Conocía la historia de Ana, la madre de Samuel, que venía ante Dios en los tiempos del profeta Elías, o sacerdote Elí, y venía y abría ahí, derramaba su corazón, derramaba su alma ante Dios, oraba y Dios le bendijo. Conocía todos esos hechos. Imagínense esta mujer, 12 años enferma. ¿Cuánto había sufrido esta mujer? Pero hubo un cambio en la vida de esta mujer. Hubo algo que transformó su vida para siempre. A pesar de su dolor, a pesar de su corazón quebrantado, ella oyó hablar de Jesús. Ella oyó hablar de Jesús y creyó. Y el creer le fue suficiente para recibir de Jesús lo que ella tanto anhelaba. Lo que ni el dinero, ni la ciencia, ni los médicos de su época pudieron darle. Aquella mujer tuvo valor de incumplir la ley de sus padres y se acerca al autor de la vida, tocó su manto y dice la Biblia en el versículo 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó. A Jesús no le importó que esta mujer físicamente estuviese inmunda. Jesús reconoció la fe tan grande de ella, tuvo compasión de ella y le sanó, porque Cristo vino también a sanar a los quebrantados de corazón. Hermanos míos queridos, cuando la medicina dice no hay solución para ti, cuando la ciencia dice no hay solución para ti, cuando el dinero dice yo no puedo hacer esto, no puedo resolver esto, Cristo, el autor de la vida, Él tiene la solución. Cristo, el creador de los cielos y de la tierra, Él dice otra cosa: en Él hay esperanza. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Y ahora Jesús, ahí en Marcos capítulo 5, versículo 30, hace la pregunta: ¿quién ha tocado mis vestidos? Nos deja descolocado cuando escuchamos esta pregunta: ¿quién ha tocado mis vestidos? Dice Jesús. De sobra Jesús sabía quién era esta mujer. De sobra Jesús sabía lo que estaba padeciendo esta mujer. Si vemos en los evangelios la vida de Jesús, podemos darnos cuenta que Jesús tiene un conocimiento absoluto de cada persona que le rodea, incluso más allá. Por ejemplo, si buscamos el evangelio según San Juan, capítulo 1, en Juan capítulo número 1, versículo 43 al 51, nos vamos a dar cuenta que Jesús tiene un conocimiento de cada persona. Jesús está al tanto de todo lo que sucede en este mundo. En primer lugar, porque Él es Dios. Pero también, aunque recordemos que no usó sus atributos divinos en esta tierra, Él vivió como hombre, pero Jesús está lleno del Espíritu Santo y Jesús anda en el poder del Espíritu Santo y conoce todas las cosas, no tiene necesidad de que nadie le diga. Él sabe aún lo que las personas en su presencia están pensando. No va a saber Jesús lo que está pasando en esta mujer. ¿Quién le ha tocado? Dice Juan capítulo número 1, versículo 43 al 51. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve.
Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. ¿Se dan cuenta? Jesús tiene un conocimiento absoluto, total, de todas las cosas. Por ejemplo, vamos a ver dos ejemplos más. En Marcos capítulo número 14, Marcos capítulo número 14, los versículos 12 al 14, aparece otro ejemplo del conocimiento de Jesús. Dice Marcos capítulo 14, versículos 12 hasta el 14. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comamos la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al Señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Jesús sabe que cuando estos 2 discípulos entren en la ciudad, se van a encontrar con un hombre que viene caminando con un cántaro de agua en la cabeza. Jesús lo sabe todo. Y ahora vamos a ver el otro pasaje del pollino que se encuentra en Mateo capítulo 21. Miren el conocimiento anticipado que Jesús tiene de todas las cosas. No va a saber Jesús que esta mujer que está padeciendo 12 años de flujo de sangre le ha tocado su manto. Mateo capítulo 21, versículo 1 al 3 dice: cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió 2 discípulos diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los devolverá. Como Jesús sabía que en la entrada de aquella ciudad estaba este burrito, este pollino. Y como sabía, y todo sucede así como Jesús había dicho. Pero hay muchos más acontecimientos en la vida de Jesús. Cuando estaba en casa de Simón el fariseo, que vino una mujer, lloraba sobre los pies de Jesús, se enjugaba sus pies con perfume, con su cabello, y el fariseo comenzó a pensar y a decir: si este hombre fuera profeta, supiera la clase de mujer que le toca, que es pecadora. Y Jesús, conociendo lo que este hombre estaba pensando, entonces le narra aquella parábola, aquella historia del hombre que tenía 2 deudores. Es decir, Jesús sabe perfectamente quién es esta mujer que ha tocado su manto y sabe todo acerca de su vida. Pero Jesús quiere darle algo más importante que lo carnal. Él quiere también darle un regalo espiritual. Había secado el flujo de su sangre, pero faltaban las heridas del alma. Faltaban las heridas que nos deja el rechazo, la enfermedad, la pobreza que estaba viviendo esta mujer. Esta mujer no solo necesitaba un milagro físicamente, sino también espiritualmente. Hermanos míos queridos, hoy en día la ciencia ha avanzado mucho. Hoy en día el ser humano puede abrir un cuerpo humano, puede meter sus manos dentro, puede trasplantar un corazón, puede trasplantar un riñón, puede hacer muchas cosas en las que nos quedamos sorprendidos. Pero solamente Jesús puede sanar las heridas del alma. Solamente Jesús puede tratar con lo más profundo de nuestro corazón, con lo más profundo que hay en nuestro ser, con lo más profundo que hay en nuestra alma, y que son las cosas que nos deja la sociedad en la cual vivimos. Jesús le dice a esta mujer en el versículo 34: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Jesús le habla de la paz, de algo que va en el corazón, de algo que va en el alma, en lo profundo de nuestro ser.
algo que se obtiene solamente cuando una persona es un hijo de Dios, algo que se obtiene como fruto o parte del fruto del Espíritu Santo que habita en el creyente. En Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Habla acerca del fruto del Espíritu Santo. Y Jesús le está hablando de paz. Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Y luego Jesús le dice, y queda sana de tu azote. Esta mujer recibe de Jesús más de lo que creyó. Como dice Efesios 3, versículo 20. Vamos a verlo. Efesios, capítulo número 3, versículo 20 y 21, dice, Efesios, capítulo 3, versículo 20 y versículo 21, dice, y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Jesucristo, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esta mujer recibe de Jesús más de lo que pedía, más de lo que su mente humana puede entender. Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Y luego le dice, queda sana de tu azote, queda sana de esta enfermedad que durante 12 años te ha tenido sufriendo. Vivió rechazada por los hombres, rechazada por la humanidad donde vivía, pero amada, aceptada y querida, tocada por Dios. Hermanos, ¿cuánto habrá orado esta mujer al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob? Durante esos 12 años, ¿cuánto habrá orado esta mujer? Lo cierto es que Dios tenía un día señalado para sanarle y para salvarle. Dios nunca tiene apuro, pero Dios nunca llega tarde. El reloj de Dios camina lento, pero nunca se detiene. 12 años. Y es un pasaje que nos enseña que Dios tiene al menos 3 formas de responder a nuestras oraciones. Vemos a través de la Biblia y a través de la historia muchas personas que se acercaron a Dios e inmediatamente recibieron de Dios lo que pidieron. Dios le dijo sí. Y hay muchos ejemplos de la Biblia, hay muchos ejemplos en nuestra vida diaria donde Dios nos dice, espera. Y tenemos que esperar unos días, una semana, un mes, unos meses o años, como esta mujer que llevaba 12 años. Pero también, hermanos míos queridos, Dios a nuestra oración muchas veces nos responde no. Y tenemos muchos ejemplos de la Biblia. No siempre no es decláralo por fe, confiesa positivo, usted no está con ese dolor, usted no está con esa enfermedad, usted está sano. No, eso no viene en la Biblia. Esta mujer 12 años enferma. Los cristianos, los hijos de Dios se enferman, sufren. Y tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, donde en una ocasión dijo y escribió que tenía un aguijón en su carne, lo cual había rogado a Dios 3 veces, y al apóstol Pablo Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Con otras palabras, Dios le dijo a Pablo, no. Ah, Pablo no tenía fe. Es que Dios es Dios. Él es Dios, Él es el Señor de la historia. Nosotros somos su creación, somos su propiedad, somos sus hijos. No le damos órdenes a Dios. Si Dios quiere, Él obra en nuestra vida, Él obra en cada asunto y Él nos da lo que le pedimos. Cuando el mundo dice no hay solución para ti, Cristo Jesús, el autor de los cielos y de la tierra, el creador del universo, Él tiene la respuesta. Dios siempre tiene la última palabra. Dios tiene la solución. Cuando la ciencia termina, comienza Dios. 12 años esta mujer visitando a los médicos, nada había resuelto. Oyó hablar de Jesús y creyó.
y vino ante él y recibió de Jesús lo que ninguna otra cosa en su época pudo darle. Hermano querido, amigo, Dios conoce perfectamente la situación por la cual usted está pasando. Él sabe de tu dificultad, Dios lo conoce todo y Él no se ha olvidado de usted. Tal vez usted está sufriendo una enfermedad en su propio cuerpo. Tal vez está sufriendo y está sangrando su corazón de dolor. El corazón está quebrantado, viendo a un ser querido que está enfermo, que está pasando por una situación difícil. Tal vez existan conflictos en su hogar, en su trabajo. Tal vez lo que está haciendo daño en su corazón sea porque está atravesando momentos difíciles económicamente. Probablemente usted ha orado a Dios y aún Dios no le ha contestado. Quiero decirle en esta mañana que Dios tiene su tiempo. Él sabe cuál es el mejor momento para tratar con su vida, para tratar con su problema. Repito, esta mujer llevó 12 años. Jesús aún hoy en día, Él extiende su mano para sanar a los quebrantados de corazón. Hermano y hermana, si está tu corazón sangrando de dolor, las heridas del alma, si los problemas de este mundo han hecho heridas en lo más profundo de tu ser, sea cual sea el problema, no es el dinero, no es la ciencia, no es la medicina lo que va a sanar tu corazón. La respuesta es Jesucristo. La respuesta es Jesucristo, el autor de la vida, el autor de nuestro cuerpo humano, el que sabe mejor que nadie cómo funciona nuestro cuerpo, el que tiene el conocimiento absoluto de todo lo que sucede en nuestra vida, de todo lo que sucede en este universo, el que tiene sus cabellos contados, el que sabe lo que ahora mismo usted está pensando, el que sabe y está al tanto de que del momento en que cae una hoja de un árbol, Él lo sabe todo. Él domina el universo, Él es nuestro Dios y Él le ama a usted. A lo que nosotros muchas veces llamamos un problema, una necesidad, muchas veces es la oportunidad que Dios nos ofrece para tratar con nuestra vida. Porque mientras el ser humano está bien en todos los sentidos, pues mira, no le importa si existe un Dios o no. Pero usted quiere ver a una persona inconversa levantar los ojos al cielo y decir, Dios, ayúdame. Es en el momento de la necesidad. Es en el momento cuando se acabó el empleo. Es el momento cuando llegaron a cobrarle las deudas y no tiene de dónde sacar. Es el momento cuando el doctor da la mala noticia de que hay una enfermedad. Ese es el momento en el cual la gente clama a Dios. Y para que reconozcamos que Él es real. Dios quiere tratar con nuestra vida. Dios quiere que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea gigante, que nuestra fe sea capaz de mover montañas. Y para eso Dios usa las circunstancias de la vida. Hermanos míos queridos, quiero dejarle ya como final la confianza de que Dios les ama, de que Jesús vino a este mundo a sanar a los quebrantados de corazón. Vayamos a Dios. Ese es el sitio, ese es el mejor lugar donde nosotros podemos poner nuestras cargas. Vayamos a Él con confianza. Él dijo, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La respuesta está a los pies de la cruz. Jesús tiene la respuesta.